Bienvenido a Masculiniano 28 y tenemos una invitada muy especial, a Angélica Caldero. Ella es estudiante de psicología clínica a nivel doctoral y se especializa en todo lo que son dinámicas de género y sexualidad. Y hoy vamos a estar hablando sobre disforia de género, un trastorno que no mucha gente entiende, mucha gente mal usa y todo lo demás, y hasta se mal diagnostica en entornos de la práctica terapéutica. Angélica también tiene una página, la cual la pueden seguir, se llama La Puerta Violeta. Pues nada, mil gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Todo bien, muchas gracias por invitarme. Claro que sí. Pues nada, Angélica es una de las muchas colegas que me he topado en esta aventura de estar en las redes, así que siempre es un orgullo poder conectar con otros colegas, sean profesionales o estudiantes como yo, y tenemos esa conexión de que estamos sufriendo el doctorado juntos. Así que nada, eh, disforia de género. Bueno, para empezar, algo light, ¿qué fue lo que te interesó tanto de este trastorno como para estudiarlo de la forma que lo has hecho y hasta presentarlo en foros profesionales? Fue en el simposio de la Escuela de Medicina de Ponce en Me octubre chévere. ahora del 2023 y la razón por la que empecé a trabajar el tema fue para una clase, pero pues a partir de ahí pues me seguí interesando y haciendo investigación y todo esto y pues como que lo he llevado hasta otros foros. Ok, perfecto. Entonces, eh, fue para la clase que, después de la clase y las experiencias que has tenido, ¿qué tú piensas que es como que lo más que te ha impactado o interesado de estudiar esto? Pues yo creo que es la oportunidad que me da de realizar análisis crítico a estas, ¿verdad?, esferas y figuras dominantes que nosotros como estudiantes y futuros profesionales tenemos. Por ejemplo, lo que es la APA, el poder desafiarla, cuestionarla y obviamente considerando que es un instrumento de muchísima autoridad, pero también viendo ese análisis crítico y ese análisis de discurso son cosas que a mí me interesan muchísimo, así que siento que es lo que más me ha impactado y lo que me hace interesarme todo el tiempo por este tipo de temas. No, sí, perfecto, porque en la ciencia, si somos 100% íntegros con el proceso científico, ciencia que no se critica es una doctrina, una frase que me encanta usar porque se necesita criticar, si no Ujú. estaremos estancados en hace siglos, si no, bueno, no nos atrevemos a retar estas cosas. Claro, siempre no hay que faltar el respeto, aunque a veces sí, a veces es necesario porque las cosas, los sistemas opresores a veces como que se pasan. Eh, pero es importante estudiar este tipo de cosas, y más cuando el mal uso lleva a un malestar o un daño significativo a las personas que están experimentando esto o a las personas alrededor de esto. Pero nada, entonces, ahora para que la gente pueda saber, para aquellos que no estén familiarizados, ¿qué es el trastorno de disforia de género? Pues la disforia de género es una categoría diagnóstica que se encuentra en lo que los psicólogos y los psiquiatras llaman el DSM, ¿verdad? El DSM, este manual diagnóstico y estadístico que utilizamos básicamente pues para diagnosticar cuando se requiere en psicología clínica y para básicamente como que documentar de una forma más organizada todos estos síntomas que las personas podemos experimentar a lo largo de nuestra vida en diferentes circunstancias. Y pues la disforia de género es una categoría diagnóstica que habla concretamente sobre ese malestar que podría acompañar a cuando hay una incongruencia entre el género que se experimenta o la identidad de género y el sexo que se asigna al nacer. Es bien importante destacar que cuando hablamos de disforia de género, la propia definición de la APA utiliza la palabra puede. Y es porque esto implica que podría estar o no podría estar. Es decir, en el caso de, ¿verdad? Las personas de identidad trans, ser trans no equivale a tener disforia de género, sino que podría ser. Ahora bien, la disforia de género es solamente posible dentro de la identidad trans. Y disforia, si vamos a el origen de la palabra, es una palabra que viene del griego. Y lo que hace alusión es algo que es difícil de soportar. Así que cuando hablemos de disforia de género, a lo largo del podcast vamos a estar hablando de esta incomodidad que se puede sentir, pero que no en todos los casos es así. Hay personas trans que van a tener disforia de género y hay personas trans que no van a tener disforia de género. Y esto sí también es algo importante porque es algo que se ha cambiado a lo largo de los manuales, pero me imagino que después vamos a entrar un poco en eso.
de cómo la propia APA ha ido haciendo unos cambios en esta categoría que es bien controversial. Sí, sí, fíjate, con esa misma controversia es lo que nos encantaría hablar hoy, porque la disforia de género, gracias por aclarar de que las personas trans pueden experimentar esto, pero el ser trans no es lo que no es lo que, pues, desarrolla este trastorno 100% de los casos, porque más bien es como decir que bueno, yo diría que es más bien, y me encantaría saber lo que piensas, que la disforia de género ha sido un trastorno problemático en el sentido de que hay personas que lo usan para demostrar que este tipo de orientación sexual o identidad de género, mejor dicho, que es un trastorno, una patología, como cuando se habló de homosexualidad como un trastorno. Mientras que hay otros sectores de la comunidad, comunidad LGBTQ, médica y todo lo demás, que lo usan para demostrar el malestar clínicamente significativo que puede surgir a base de la experiencia trans cuando no se dan los medios apropiados de procesos de afirmación de género. Entonces, otra cosa bien importante, claro, destacar que pues el sexo son las características sexuales, biológicas, lo que uno observa, ese aspecto biológico, con lo que uno nace en teoría, y el género sería más bien lo que culturalmente se construye alrededor de eso. Ninguna de las dos es el destino, porque habrá muchas personas cisgénero y todo lo demás que se identifican con el sexo con el que se le atribuyó al nacer, pero habrán personas que no. Entonces, cuando entramos en las que no, que se desvía de la norma, ahí de por sí en automático empieza la hostilidad, pues ¿qué hacemos? Así que yendo a la próxima pregunta, ¿por qué tú piensas que, pues como bien dijiste, que un trastorno, bueno, el trastorno en sí no es problemático, es la reacción o lo que está alrededor del trastorno? Como que, ¿por qué dirías que hay tanto conflicto alrededor de esto? Pues mira, si bien, como tú dices, podría ser problemático lo que hay alrededor, también el trastorno puede ser problemático. Y eso se viene planteando desde pasados manuales, porque, y contestando a la pregunta que me haces, yo siento que una de las razones por las que se puede considerar algo que muchas personas no entienden o que hay tanto conflicto es precisamente porque primeramente cuando se incluyó el diagnóstico en el DSM-3 y después el DSM-4, era como si el ser trans se considerara un asunto problemático, porque pues obviamente se apartaba de la norma. Y pues Ujú. pertenecía a eso de las parafilias y todas las disfunciones sexuales. Y pues para algunas personas, pues esto obviamente implicó una señal de alerta porque estaban implicando que ser trans era una patología. Ujú. Y de ese modelo de pensamiento quedan un poco de rastro en los criterios diagnósticos de lo que es la disforia de género el día de hoy y lo podemos discutir más adelante. Así que ese es uno de los motivos por los que muchas personas no lo entienden y muchas personas lo malusan, además de que el propio DSM no es claro respecto al diagnóstico. Utilizan la palabra disforia, pero nunca la definen. Te dicen que es un malestar clínicamente significativo, pero ajá, ¿qué implica eso? ¿Y para quiénes implica un malestar clínicamente significativo? Porque malestar clínicamente significativo implica un sistema capitalista que no puede ir a trabajar, que no puedes ir a cumplir con tus funciones, pero en un sistema que no es capitalista, quizás eso no es clínicamente significativo. Entonces, pues Claro. eso no es claro en cuanto al diagnóstico, no abarca bien lo que el distress, los síntomas, no utilizan el término de una forma clara. Es como una definición, como diría un autor que a mí me gusta muchísimo, que se llama Brownstein, tautológica, o sea, es un círculo, no llega a ninguna parte. Y eso hace que nosotros no lo podamos entender, que muchas veces se maluse como clínicos también. Sí, ¿no? Perfecto. Es que es interesante porque uno como científico no podemos entrar en lo que es el scientism, que es tratar la ciencia como una religión, eh, porque con estas mismas cosas podemos señalar fácilmente los fallos y me encanta que destacas la interseccionalidad entre lo que es patriarcado, está por todos lados, pero ajá, el capitalismo y las dinámicas de También. la salud. Sí, no, sí, literal, para eso vamos después, pero la intersección con el capitalismo que tienen los servicios de salud mental,
porque, ok, bueno, y también en Puerto Rico con dinámicas coloniales, porque nos dejamos llevar tan rígidamente por lo que dice la APA. Entonces, ¿cuántos riesgos nos atrevemos a tomar cuando va en contra de lo que dice la metrópoli de la APA, o Estados Unidos en general? Pero entonces sí, porque fíjate, porque por lo menos por lo que he escuchado y lo que he leído y estas dinámicas, he escuchado desde que he tenido la bendición de tener amistades trans, tremendas personas, que se merecen que se cuente su historia y se entienda verdaderamente esa experiencia. No es algo, por ejemplo, lo hacen ver como que, pues, esta persona decidió ser trans, se cambió en algún punto y ya. Más bien es que siempre hubo algo en cuanto a su conducta que la persona no se identificaba claramente. Entonces, por ejemplo, yo pienso ahora mismo que se les debería brindar un apoyo emocional, unas herramientas claras a los menores, porque habrán veces que es una genuina transición que se debe llevar a cabo, porque son elementos de género. Hay otras veces que no, o sea, bueno, claro, no quiero decir como dicen que uno se hace trans por moda, porque es algo que he escuchado varias veces como que me da cosita. Eh, pero es más bien como que, ok, ¿qué Sí, está pasando con el menor? Ajá. y, y ese comentario de ser trans por moda, además de ser una falta de respeto completamente, es Ujú. desinformación total también. Claro, porque o sea, no es, no es íntegro al proceso de las personas trans, ¿entiendes? Porque las personas es que, pues yo siempre supe algo y tomé la decisión de transicionar, pero ¿qué pasa? Eso, hay unos elementos que tienen que ver con la persona nada más, pero demasiado tiene que ver con factores ambientales, familiares, escolares, sociales, económicos, políticos y todo lo demás, que, que uno pues se cohíbe de esta experiencia y si lo haces más tarde, pues te critican porque, ¿por qué ahora? Si lo haces muy temprano, dicen que eres un nene, que tú no sabes nada de la vida, ¿me entiendes? Como que no hay forma de ganar en este proceso capitalista, patriarcal, coloniado, porque no se ha hecho el esfuerzo de entender el trastorno de forma de vida y no se ha hecho el esfuerzo de retar lo que existe por ahora, porque claro, como hay estudiantes como tú, pues hay muchos que no son como tú, que es como que pues, las depresiones, que si el autismo, que si la neuro, que está bien, porque se supone que se estudien, pero siempre se necesita estar retando estas nociones, no para invalidar el conocimiento al que se ha adquirido hasta ahora, pero tú solamente puedes alcanzar el conocimiento que tienes a base de las herramientas que has desarrollado. O sea, no es que tú Claro, sabes todo y ya. Y pienso que ¿no? hacemos un Y grave es rol. como, Ajá. y es como veníamos diciendo en un principio, que tú mencionaste como que esa parte crítica, y es que la ciencia tiene que ser autocrítica, porque si no, no es ciencia. Tiene que seguir evolucionando, tiene que seguir autocorrigiéndose, porque si no, seguiríamos con los mismos hallazgos de hace 800 años. Por eso, pienso que hacemos un grave error pensando que ahora, como hemos visto tantos avances, que este es el conocimiento que va a haber, que este es el máximo punto en la historia donde tenemos este conocimiento y no hay nada más allá, ¿me entiendes? Entonces, como que mientras menos se estudia y menos se critica, más espacio se deja a aquellas personas que, either in bad faith, o es que genuinamente no entienden la dinámica porque nadie se ha tomado el espacio de explicárselo. eh, Entra la hostilidad, la estigmatización, por ejemplo, con hombres homosexuales, cómo se hipersexualizan, son unos seres promiscuos y por eso todo el revolú de la hostilidad y los problemas que vinieron con la epidemia del HIV, con las personas trans, ahora mismo la narrativa viniendo de sectores conservadores de Estados Unidos, que si son groomers, que si todo lo demás. Entonces, nosotros reconocemos que un sistema capitalista imperialista como Estados Unidos siempre necesita un enemigo. Entiéndase, antes eran los chinos, los de Vietnam, los japoneses, los alemanes, que si los negros para el civil rights, que si o los hombres gays y las mujeres lesbianas también, para los 70, 80 por ahí. Luego viene con el COVID, pues son todos los chinos. Entonces ahora el enemigo nuevo. Bueno, in the background está Rusia. Entonces ahora necesitamos un enemigo nuevo, personas trans, ¿me entiendes? Como que no, no es justo. Pero ajá, o sea, y claro, lo digo desde una posición de privilegio como una persona heterosexual, cisgénero y todo, que no es que sea una vida perfecta, pero tengo unos privilegios que se deben reconocer por los cuales yo no paso por unas cosas que pasan las personas trans. Aunque yo quiera ser un aliado, no es suficiente no ser transfóbico, hay que ser antitransfóbico, como dicen, o antirracista. Menciona esto de cómo Estados Unidos como que ha tenido estos enemigos a lo largo del tiempo. Eh, y la realidad es que yo tampoco siento que nunca ha dejado de ser enemigo de nadie. Como que yo siento que todas las comunidades marginadas siempre han sido pues marginadas, minoría, y no ha sido algo tanto de época, sino que es como que toda la disidencia, todos los cuerpos disidentes, pues son enemigos.
Y las personas trans siempre han existido y desde hace años están siendo violentadas. Lo que pasa es que ahora, como tú bien dices, hay un movimiento, no me quiero ir por la tangente, pero hay un movimiento de pues ultraderecha, ultra religioso que pues se está posicionando, ¿verdad? Sabemos todo lo que está pasando en Estados Unidos con el tema del aborto y todo esto. Se está posicionando, está tomando pues poder y pues básicamente están utilizando las posiciones para violentar. Y eso también no solo pasa en el gobierno, sino también pasa en la ciencia. Y precisamente, no digo que sea específicamente el caso que estamos discutiendo hoy de la APA, pero hay muchas personas que utilizan la ciencia para tratar de hacer argumentos dañinos, violentos, irresponsables. Y lamentablemente lo logran en el sentido de que muchas personas se lo creen y empiezan a repetirlo, pero hay mucha pseudociencia y poca ciencia. Sí, también un pueblo sin educación es un pueblo que se manipula con facilidad y vemos como Ujú. personas de áreas rurales con menos educación han sido los que principalmente apoyan a personajes, porque no hay otra forma de decirlo, como el Trump, Ron DeSantis, este tipo de dinámica. Eh, pero entonces, fíjate, con eso del mal uso de la ciencia, es interesante porque hay veces que o sea, a mí me gusta siempre abarcar argumentos o diálogos con personas que yo sé que piensan diferente a mí, porque, de nuevo, yo no puedo ser adoctrinado por la ciencia que practico o estudio, por Ujú. ende, yo tengo que saber que yo puedo afirmar, defender y racionalizar lo que yo creo. Y si hay que cambiarlo, pues hay que cambiarlo, porque eso es parte de crecer y madurar, aunque tengo mis principios y todo lo demás. Pero con estas personas, por ejemplo, lo de las personas trans en deporte, específicamente mujeres trans en deporte femenino, yo pienso que es válido que de él tener una conversación de, ok, pues cómo se puede manejar. Que fíjate, digo que es válido en cuestión de abrir el espacio al diálogo, pero también actualmente muchas personas que transicionan hasta un tratamiento hormonal lo que es la densidad del hueso, la capacidad de desarrollar masa muscular y otras dinámicas se modifican, que no es como que esta narrativa de Ujú. que todos los hombres son más fuertes que las mujeres. Nunca ha sido así tampoco. O sea, esa narrativa de que los hombres son más fuertes que las mujeres Ujú, es nula, porque hay hombres que son más fuertes que muchas mujeres, pero hay muchas mujeres que son mucho más fuertes que algunos hombres. Y claro. precisamente en este caso de las personas del derecho, porque es el derecho de las personas trans a participar en deportes que ellos entienden que son los que corresponden para su identidad de género, muchas veces se presta pues para ataques bien violentos, como tú dices, y hay que también, o sea, entiendo tu punto de que es válido el tener el cuestionamiento porque pues no somos conocedores de todos y siempre debe haber espacio para la duda, Ujú. y para discutir y para instruirnos, pero ojo, cuidado también porque muchas veces este tipo de discusiones se prestan para violentar y para hablar sin saber y para básicamente tergiversar como que los hallazgos, como tú bien estás diciendo, hay unos procesos hormonales por los que tienen que pasar y a nivel biológico muchos de esos números se equiparan, o sea, la mayoría, todos se equiparan, como que tú no tienes a una mujer trans compitiendo en una categoría a nivel de las Olimpiadas que tiene más exceso de testosterona que de estrógeno, porque es que eso no funciona así. ¿No? Y también pienso en, por ejemplo, en la misma categoría, cogiendo la NBA, por ejemplo, tú tienes un personaje como LeBron James, que es uno pues, de los mejores jugadores y eso, y ¿qué pasa? Él tiene unos beneficios genéticos, unos beneficios biológicos en cuanto a hablar de su físico, porque él es mucho más alto, vemos que tiene una estructura muscular y todo eso mucho más beneficiosa que otros, por ejemplo, un Isaiah Thomas o algo así, que era un jugador bien bajito, o un Allen Iverson, que también medía menos, o sea, 5'8", 5'7", no sé, un chico bajito. ¿Qué pasa? En eso, como que no, pienso que no es una conversación íntegra a valorar el deporte, porque en lo mismo, por ejemplo, para el boxeo o sea, Dios mío, el UFC, las artes marciales, ahí sí te dividen por categoría, pero en el baloncesto no. Y vemos gente como LeBron que tiene unos beneficios biológicos por encima de otras personas, y tú no estás diciendo, no, mira, es que esa persona está muy, muy desarrollada y qué sé yo y qué, pues hay que sacarla hay que tener una categoría nada más para todos los que miden más de 6 no sé cuánto, 6'7", o algo así mide él. Eh, Ujú. ¿Me entiendes? Que como que esto no es
por la integridad del deporte femenino, porque cuando hemos visto que le dan tanta importancia al deporte femenino si no son de grupos feministas dándole el derecho a las chicas para ejercitarse, ¿me entiendes? Siempre la meta ha sido meterse con la comunidad trans. Nunca les ha interesado el deporte Por a la eso. mayoría de las personas. Sí, entonces mencionaste lo del aborto por otra tangente, me encantan las tangentes. Esto de verdad es por la integridad de la vida de las personas, porque eso, o sea, hay que defender la vida a todo costo, a menos que sea de la comunidad, a menos que sea un nene trans, a menos que sea una minoría racial o étnica, hay que defenderlo, a menos que sea una estrata socioeconómica baja, porque ahí entonces, ¿qué pasa? Hay unos estereotipos de que son personas cafres o débiles o vagos, algo Ujú, así. Eh, ¿Que me entiendes? Como que por eso es que por eso es que hay que ser crítico con las narrativas que uno está consumiendo, porque si uno se pone a ver claro. lo que es jugando pelota dura o cualquier noticia, tienen unos sesgos muy interesantes, porque claro, siempre hay intereses capitalistas detrás de eso. Pero Ujú, la intersección no es solamente, porque este conocimiento no se crea en un vacío. Las personas, por ejemplo, de jugando pelota dura, ellos tienen sus propias creencias, tienen sus propias inclinaciones a lo que quieren reportar y lo que no, tienen su carácter, tienen las personas que le están pagando los cheques diciéndoles va a hacer esto, esto y lo otro, por eso hay libretos, por eso se graba y se edita, ¿me entiendes? Como que no, ujú. qué cosa específica, ¿me entiendes? Nada, sí. Anyways, para volver al tema, eh, ¿cuáles tú dirías que son los problemas principales al uno, diagnosticar esto y dos, el tratamiento? Como que, ¿cuál dirías que es lo más que surge? Bueno, pues yo pienso que uno de los principales problemas para, ¿verdad? A la hora de diagnosticar es que no se está considerando lo que está implícito dentro del diagnóstico. Y es que si nos paramos a ver los criterios diagnósticos de lo que es disforia de género, si tú los lees, tú te vas a dar cuenta de que no están haciendo alusión a una disforia. Y por eso era que mencionaba ahorita que ¿por qué se confunde? Pues porque es que no lo explican. Y, ajá, ok, disforia, incomodidad, claro. Difícil de soportar, pero ¿qué exactamente? ¿Y de qué manera? ¿Cómo se manifiesta eso? Entonces, ellos hablan en los criterios diagnósticos, el primero es que es como que una marcada incongruencia entre lo que ¿verdad? El género que se siente y el sexo asignado al nacer. Que eso y esa incongruencia tiene que durar mínimo 6 meses. Ese es el primer criterio diagnóstico. Y después te dice como que, se manifiesta según la edad. Y en niños, por ejemplo, incluye como que un deseo, porque usan la palabra deseo, estoy citando, de ser del otro sexo. Esto es una cita. Y una insistencia de que es del sexo opuesto. También habla de la preferencia y vestimenta, roles de género, compañeros de juegos del sexo opuesto y disgusto por esa anatomía, ¿verdad? Propia y el deseo de tener esas características del género que se siente. Y nada más ahí, nosotros podríamos quedarnos hablando el podcast entero de cómo el simple hecho de tú hablar de otro sexo opuesto, estás diciendo implícitamente que hay más que dos. Cuando sabemos que el género es un espectro y eso se ha venido planteando desde hace años, esto no es algo que salió los otros días. Y, ajá, o sea, esto salió en el 2022, el 5TR. El 5 salió en el 2023 y el DCM-5TR en el 2022. Ellos tuvieron tiempo para revisar literatura. Y lo hicieron, Claro. cambiaron un par de cosas, especialmente la introducción. Y qué bueno, ¿verdad? Se está escuchando todo esto, que se está diciendo, todas estas críticas están siendo escuchadas. Eso me parece súper bien, pero les falta. Entonces, ese es uno de los problemas principales, que pues los criterios diagnósticos realmente no están llegando a describir la disforia y siguen describiendo lo que es ser una persona de experiencia trans. Porque es que todos los criterios diagnósticos son lo mismo, son manifestaciones de lo que es la experiencia trans. El criterio B habla sobre cómo estos sentires son clínicamente significativos, whatever that means, y que implica un deterioro en lo social, en lo escolar y en otras áreas del funcionamiento, que era lo que veníamos hablando ahorita. ¿Funcionamiento para quién? Sí. Para trabajar, porque está bien brutal que si tú te sientes mal, como que tú quieres ir a trabajar si te sientes mal, porque cuando yo me siento mal yo no quiero ir a trabajar.
Entonces es como Ujú. que ya rápido, pues obviamente, no estoy diciendo que sea normal no querer, o normal entre comillas, pero no digo que debería aceptarse como que estés tan triste que no quieras ir a trabajar. Pero ciertamente como que hay unos problemas en esa categoría diagnóstica, apenas se hace referencia a lo que es el distress, y se enfoca en la descripción de lo que es ser una persona trans. Entonces no se Ujú. describe cómo es ese malestar técnicamente significativo, qué le diferencia, cómo se diferencia de otros trastornos, cómo empeora, cómo mejora, cuáles son los detonantes, síntomas, temporalidad, el hecho de también pues las expresiones, como dije, del sexo opuesto, del otro género, están invalidando la experiencia de esas personas trans con esa frase y no están reconociendo el espectro, están reforzando también estereotipos de género. Porque entonces, porque tú tengas un niño, y voy a usar niño y niña y sexo y género como se entiende comúnmente, pero porque tú tengas un niño que quiera jugar con muñecas, eso no implica nada. Implica que le gusta jugar con muñecas. Eso no implica, eso no debería usarse para cuestionar su sexualidad, ni su identidad de género, ni absolutamente nada. Dejemos a la verdad. Yo soy de las que piensa que la niñez simplemente debe ser eso. ¿Sabes? Niños deberían tener su niñez sin restricciones. Entonces, eso es en cuanto al diagnóstico, que es lo que está implícito, lo que se está diciendo. Y lo que se decía antes también, porque para mí es un poco, pues vamos a decir, curioso o eh, digo curioso, pero contra también es como un poco retorcido tú tener un diagnóstico que antes decía como que, es que ser trans es una patología y tú como que, vamos a ponerle un poquito bonito, lo maquillamos así un poquito y pues decimos que es la incomodidad de ser trans, pero es que ¿cómo no va a haber incomodidad si tú estás en una sociedad sin género, capitalista, que te encajona, súper patriarcal, que te está diciendo que tienes que ser así? O sea, cualquiera se siente mal. Que te digan que estás mal, que estás enfermo, que los sectores religiosos te violenten con discursos, que piensen que es algo del demonio o lo que sea. Eso es bien violento. Obvio que te vas a sentir mal. Eso es como que yo lo doy por sentado. Y pues, como que esa historia detrás de ese diagnóstico, yo pienso que es importante, como que pues lo maquilla un poquito y ya no es una patología, ahora la patología es la disforia. Pero ¿dónde entonces está el problema? ¿El problema lo tienes tú como consultante o lo tiene la sociedad que no está viendo más allá? Y entonces, en cuanto a tratar el diagnóstico, pues la realidad es que no me he adentrado tanto el tema, así que no te podría contestar la pregunta, pero entiendo que la disforia de género se utiliza mucho para el acceso a hormonas. En el caso de las personas que ¿verdad? Desean pasar por ese proceso de reafirmación, no me gusta la palabra transición, me gusta reafirmación. Entonces, como que, pues, pasar por ese proceso de reafirmación, pues entiendo que quizás sí se pueden beneficiar del diagnóstico. Y aclaro, para mí el diagnóstico no es que, o sea, tengo mis reservas, obviamente, y tengo muchísimas críticas, pero yo no estoy diciendo que sea 100% malo. También tiene sus cosas. Y sé que hay gente que les tranquiliza y les beneficia, y eso es válido y eso está bien. Sí, no, me encanta. Mencionaste un montón de cosas bien importantes, empezando por los criterios de diagnósticos, por ejemplo. No es lo mismo el deseo que la insistencia de identificarse con el sexo opuesto, entre comillas. Porque también dentro del sexo opuesto tenemos masculino, femenino e intersexual. Y estas personas intersexual, funny enough, son de las personas que más realizan lo que llaman el bottom surgery. Uno pensaría que que todas las personas trans se hacen el bottom surgery, pero vemos que no, que es una fracción. O sea, entonces, usualmente lo que sucede es esto, estas personas intersex, para pues, irse de una forma u otra. De hecho, eso que mencionas de que las personas intersex se inclinan por realizarse la operación, que no son todas, pero eso también está bien marcado por la mirada médica, porque los médicos son los primeros que cuando hay un nacimiento que no cumple con los estándares, como si el sexo no, tú sabes, como si el sexo fuera solamente la genitalia, que no lo es, porque el sexo Ujú. es, si nos ponemos a definirlo, es lo anatómico, es lo cromosómico, es lo hormonal, es lo genético, ¿sabes? Son muchas cosas, pues
rápido son los primeros que dicen, lo operamos para que caiga. Y de hecho hay sectores de protesta que se enfocan en, ¿verdad?, en los derechos de las personas intersex. Y no me recuerdo ahora precisamente el nombre, pero hubo una pancarta que se utilizó como protesta, que era una regla. Y era como que, si el pene te mide menos de tanto, pues te convertimos como que o sea, no te convertimos, te operamos para que tengas una vulva. Y si el clítoris es muy grande, pues te operamos para que parezca un pene. Eso es básicamente la narrativa de la medicina. No sé si quisiera pensar, no estoy tan actualizada del tema, pero quisiera pensar que eso ya no es tan así. Pero ciertamente esa huella médica está. Claro, es que esto, dije que el patriarcado está por todos lados porque de eso se trata, el status quo de expresión de género, porque hablamos de género y es como que, pues, ¿con qué género se identifica? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué la persona quiere expresar? Porque dijiste, por ejemplo, que si el nene quiere jugar con unos juguetes específicos o una ropa específica o algo, que es tradicionalmente asociada, porque yo nunca digo que es de mujer o es de hombre, es que tradicionalmente se asocia, porque eso es lo que se hace, porque antes, hace par de siglos, vamos para atrás, George Washington usaba maquillaje, peluca, pantalones apretados, Claro. los hombres usaban faldas, ¿me entiendes? Es como que bring back masculinity. ¿Cuál masculinidad? La de George Washington, la de los irlandeses con los quilts, la de, o sea, ¿me entiendes? Como que depende del periodo del histórico. Entonces, ahora mismo, como que bring back masculinity, vemos una intersección, por dar un ejemplo, entre lo que es la masculinidad y el estatus económico, en el sentido de que un hombre de estrata económica alta, un hombre con mucho poder adquisitivo, no se va a valorar por lo mismo que se valora un hombre de clase baja. Un hombre de clase baja es el handyman, el agresivo, el rudo, el que resuelve, pero resuelve con sus manos, se ensucia las manos, ¿me entiendes? El que si pasa algo en el carro, él es el que sabe todos los carros y lo arregla y todo lo demás. El hombre de poder adquisitivo, él no se va a manchar la ropa arreglando su carro, eso es todo el dinero, pues yo resuelvo y proveo económicamente, ¿me entiendes? Que hasta en la misma Exacto. sociedad, en el presente, vemos, o sea, bueno, personas del área urbana, personas del área rural, ¿me entiendes? Hay arquetipos diferentes, por ende, yo pienso que no debería haber esta rigidez de lo que específicamente un hombre, porque tú bien mencionas las características sexuales. Tenemos características sexuales secundarias, características genotípicas, fenotípicas, tenemos lo que es el cromosoma, la genitalia, ¿me entiendes? Que es como que si la persona no cumple con una de esas, de todo ese checklist, pierde su derecho a expresarse como el género que prefiere. O tú ni te vas a dar cuenta. ¿Cuántas personas vemos, por ejemplo, mujeres que crecen más pelo de lo usual? Y eso también por beauty standards, porque la mujer supone que no tenga pelo en ningún lugar que no sea la cabeza. Pero vemos mujeres que le salen barbas, que si el bigote, que si en los sobacos, en las piernas o lo que sea. Vemos mujeres más altas con un build, porque me entiendes, como que, por ejemplo, la pelvis. En promedio, el pelvis de las mujeres mide de una forma más ancho que el de los hombres. Pero un promedio. O sea, otra cosa que escucho muchas veces es, de aquí a 100 años, cuando vean tu cadáver, van a saber si fue hombre o mujer. Ni eso, en verdad. O sea, los arqueólogos están como que, bueno, tenemos unos estimados y vemos las tumbas y depende de con lo que te estaban enterrando, pues con eso podemos llegar a una posible conclusión de lo que tú eras. Pero no es que, mira, esta chola la tiene así, que sí, que esto es un hombre. It's not even like that, ¿me entiendes? Por ende, como que uno que es crítico es como que, ¿qué hay detrás de esto? Porque si toda la evidencia dice algo, pues uno como que, fíjate, habría que considerar esto. Pero si no puede ser ni fijo ni íntegro con la evidencia o el proceso íntegro de la ciencia, pues ¿por qué vas a afirmarlo de tal forma? Y ahí entramos en el que el odio se educa. A ti te enseñan a odiar, tú no naces odiando, ¿me entiendes? O sea, a los niños, por ejemplo, niños, o sea, masculinos, vemos que antes de entrar en la escuela son mucho más, tienen mucha más habilidad emocional para expresar las emociones y todo lo demás, son más activos con esas partes de su desarrollo. Una vez entran a la escuela, entiéndase, se exponen a un lugar fuera de la burbuja familiar, se exponen con las normas sociales fuertes de que los otros niños actúan así y así, vemos que esas habilidades de expresar las emociones van gradualmente disminuyendo. Entonces, ¿de verdaderamente es que el hombre es lógico o es que de pequeño te están dando y dando y dando para que seas de una forma específica? Que también te confunde porque no todo el mundo te dice lo mismo de lo que es un hombre. Eh, entonces, de tangente tras tangente, pero Claro, es que así de complejo es lo de género, ¿sí? ¿Qué tú piensas?
Exacto, no, definitivo. Los temas de género son, además que para mí son súper interesantes, son súper complejos. Yo recuerdo cuando Ujú, yo comencé a hacer, yo tengo un minor en estudios de mujeres y género de Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Cuando yo empecé el minor, que yo me senté a coger mi primera clase, yo dije, quizás esto no va a ser tan difícil, como que muchas cosas ya las sé, error, error. Yo pensé que yo me iba a sentar y que iban a hablar de patriarcado y de masculinidad y de roles de género. No, es bien complejo, o sea, tenemos ujú, aspectos como el feminismo decolonial, que eso es un mundo y es bien, bien interesante y bien complejo. Pero retomando lo que ujú, estábamos hablando y lo primero que mencionaste, ciertamente esto de cómo se ve la masculinidad, y sé que es lo que trabajan ustedes también, a lo largo de las diferentes imbricaciones, interseccionalidades, pues algo que hay que considerar, porque entonces ya, ¿verdad? Asumiendo que como que ahorita dije como que, whatever that means, eso de las características típicas, asumiendo que hay unas características típicas, como quiera no se van a ver igual en todos los hombres, porque, por ejemplo, o en todas las mujeres, porque, por ejemplo, esto sabemos que es de Estados Unidos, pero en el norte de Estados Unidos los hombres no se comportan, ni las mujeres se comportan igual que en el sur, jamás y nunca, igual que en el este o en el oeste, o sea, esto es algo tan y tan variable que precisamente por eso es que me parece tan problemático el hecho de que pues no se estén considerando tanto estas cuestiones culturales y ojo, sé que lo han intentado porque volvemos, han habido cambios, o sea, ellos del DCM3 para acá han venido diciendo no, pero es que ser trans no es patología, eso vamos a cambiarlo, pero el punto es que todavía les falta y que se tiene que seguir diciendo porque si no se dice, pues no está pasando. ¿no? Entonces, es interesante cómo la gente abarca estos temas porque, por ejemplo, yo y el proyecto Masculinidad 98 abarcamos temas de sexualidad, género, masculinidad, salud mental, psicología, ciencias sociales y todo lo demás. Eh, y, por ejemplo, yo, yo siempre intento usar lenguaje inclusivo, pero tú no ves en mis publicaciones terminar con las palabras o usar todes, niñas y eso, eh, porque yo tengo que reconocer que no todo el mundo está abierto todavía, or at all, a ese tipo de dinámica, pero ¿qué Ujú. pasa? Yo tampoco uso todos, yo uso cada persona, todas las personas que están presentes, gracias, o sea, literalmente uso una forma que no lo hago específico a un gender, o sea, no uso un gendered language, eh, que es una forma de que las personas que no están abiertas se queden un ratito para escuchar el mensaje antes de rápido cerrarse a la idea. Y yo, o sea, yo tengo Ujú. amistades que son no binarias, trans, son gente hermosa que los quiero mucho. Y yo uso lenguaje inclusivo y tus pronombres preferidos y todo lo demás, porque es lo justo. Eh, pero en los espacios, en los espacios educativos en línea, he visto, porque como te digo, mi población ideal no es la gente que ya sabe todo esto, es la gente que no sabe. La gente que está en contra, la Claro. gente que hace daño a otras personas porque no entiende o no se abre a entender. Y ahí yo, porque he tenido, por ejemplo, he tenido muchas conversaciones bien interesantes con personas que llevan a cabo conductas, por decir algo, homofóbicas. Tuve una conversación una vez con un chico que me estaba hablando unas cosas, unos comentarios medio homofóbicos, y yo como que, mira, pero está en contra de las personas gay o algo así, y seguimos hablando. Yo no lo ataqué ni traté de regañarlo, yo meramente por el diálogo socrático, esas microdestrezas terapéuticas, como que dale, suelta la tela, vamos a ver qué hay detrás de esto. A mí me encanta hacer eso. Y eventualmente veo que es que él tiene un cierto tipo de animosidad o hostilidad a los hombres gays porque reciben un cierto tipo de apoyo emocional de mujeres que a él le gustaría recibir, que él ve que no ha recibido. ¿Me entiendes? Por ende, ¿eres homofóbico o es que necesitas que alguien te escuche con empatía y valide tus emociones? En otro caso, era un chico que tenía unos ideales bien rígidos de lo que era un hombre ideal, que si el hombre tiene que ser más de 6 pies, con un miembro gigante, que si hacer más de 6 dígitos en salario y todo lo demás. Eh, y yo como que seguía hablando y como que porque él no cumplía con esos roles, él no cumplía con esas características, por ende yo estoy como que, mira, pues, ¿dónde está tu autoamor? ¿Cómo tú te percibes a ti? ¿Qué tú estás haciendo en caso de, para llegar a eso? Y seguimos hablando y me cuenta que es que, no, es que desde pequeño me he criado con mujeres y he visto cómo ellas idealizan este tipo de características en hombres. Y yo como que, sí, ok, las preferencias son válidas porque todos somos diferentes, pero el no cumplir con las preferencias no te quita el valor intrínseco que tienes, ese valor innato. Eh,
Pero un revolú, porque hay mucha gente que tú ves, y hay muchos hombres específicamente que he visto con este proyecto, que hay algún deseo de cambiar, pero o no saben cómo se ve eso en práctica, no saben por dónde empezar, nunca le han validado las emociones, están en un estado constante de supervivencia en cuanto a la expresión de género, porque tengo que actuar así para que mis amistades sigan compartiendo conmigo. ¿Me entiendes? Que es como que esto es mucho más Ujú. social que interno, porque cuando hablamos de esas cosas, de por qué hacen la conducta homofóbica o transfóbica o lo que sea, es más algo externo, es que me lo enseñaron, es que pienso que tengo que hacerlo porque eso es lo que hacen mis pares. Y es como que, ok, pues ¿cómo se puede trabajar eso? Por eso hacemos lo del grupo de apoyo, los posts educativos, y trato de como que sugarcoat un poco para no usar todo, pero uso cada persona. Que también es algo, o sea, yo quisiera mantenerme firme con esto de ser un aliado a las personas queer, porque entiendo que no hay por qué uno no debería ser un aliado a estas personas. Son personas como cualquier otra, que siempre han existido. Tampoco es un boom ahora como lo quieren hacer ver. Veamos en Ujú. tribus indígenas los two spirits, ese tipo de dinámica. Eh, pero Exacto. sí, Que no es nada ajá, nuevo. por eso, sí. O sea, también habían tribus que valoraban estas personas que presentaban ¿cómo era? Presentan la sabiduría de un hombre y una mujer, por ende eran miembros valorados de la sociedad. Entonces ahora, por dinámicas patriarcales y capitalistas, pues vemos cómo se transforma en unas cosas pues más negativas. Eh, pero nada, o sea, ok, Y de hecho, Angélica, que ajá, eso que mencionaste sobre el lenguaje inclusivo, te quería comentar que realmente es una estrategia. Es una estrategia y me sí, parece interesante porque es como una manera de tú pues, llegar a estas personas que quizás no llegarías, como tú bien mencionas, si irías de entrada. Y hay algo que me gustaría traer y es que a mí me gusta mucho una feminista, se llama Bell Hooks, y ella me encanta. habla sobre educar desde la ternura también, porque es que es bien Ujú, fácil para nosotros cuando tenemos coraje o cuando estamos en una posición pues de privilegio educativo o ya tenemos cierto nivel de conocimiento, salir a morder ujú. y salir como que con coraje. Y precisamente si son dinámicas que a ti te afectan, es bien fácil tú salir de que no, es que eso no es así, como que alterarte de primera instancia y la realidad es que la mayoría del tiempo así no va a resolver nada, no va a llegar a esa persona y no sabemos qué hay detrás, no sabemos contextos culturales, eso de la población ideal y de cómo trabajarla me parece súper interesante. No, claro. Y también, por esa misma línea, el, yo aprovecho mi privilegio como un hombre heterosexual, cisgénero, que tengo facciones tradicionalmente asociadas a lo que sería un hombre masculino, que si la barba, el tono de voz, la vestimenta, este tipo de cosas, eh, que yo uso porque, por ejemplo, yo hablo de violencia sexual hacia otro hombre, yo no estoy con el bagaje de una persona que haya experimentado eso múltiples veces. Yo he experimentado acoso, pero nunca una violación. Y pienso que eso es un mega privilegio. O sea, yo camino solo por la noche y camino relax. Eso es un mega privilegio. O sea, yo no Ujú, tengo miedo de que una mujer venga y me ataque, todo es posible. Pero no es algo que tengo constante en mi mente. Yo no camino por el parking de plaza con la llave entre los dedos por si tengo que hacer algo, salir la- corriendo. Yo no miro a los carros de al lado que están al lado de mi carro para ver si me van a raptar o algo así. Yo no le tengo miedo a los vans blancos si se estacionan al lado de mi carro. Yo no estoy pendiente a que si ujú, me marcaron el carro de alguna forma porque me van a traficar o estas cosas, ¿me entiendes? Estos son mega privilegios y yo pienso que como persona en la academia que he tenido el privilegio nuevamente de ser educado, porque educación privada, y bueno, o sea, privada en la escuela, fui a la UPR de Calle y ahora estoy en una universidad privada, o sea, hay factores económicos ahí que no puedo ignorar, tengo que agradecer, pero reconocer que no todo el mundo tiene eso, lamentablemente. Ya no es un derecho, un privilegio estudiar, honestamente, está fuerte. Sí, Pero porque ni siquiera la universidad pública es accesible. por eso, o sea, el crédito está en 140 y algo, 150 y pico. O sea, yo entré, el crédito estando en $55 y tuve una catástrofe cada año. Yo entré en 2016, hubo huelga. 2017, creo que era el María. 2018 eran los terremotos. 2019, y para el 20 era la pandemia. Yo no tuve un año relax en la UPR, estuvo fuerte. No por la UPR, pero ajá. Pero nada, como que Ujú, yo tengo que aprovechar ese privilegio que tengo para tocar estos temas de una forma más abierta y tomar la iniciativa, porque con el feminismo vemos muchas mujeres abriéndose a esta iniciativa, pero ¿qué pasa? No podemos esperar que ellas sufran las cosas que sufran
y para colmo sean las que dirigen todo el proceso del cambio social. O sea, ¿dónde quedan los hombres? Si tan lógicos y todo lo demás somos, ¿por qué no tomamos esa iniciativa? ¿Me entiendes? Porque mucha gente habla de equidad de género, pero no se ponen a señalar a algún amigo que haya sido un agresor o algo por el estilo. So, ¿dónde queda la Claro. igualdad? ¿Dónde queda tu capacidad como hombre? Que está fuerte. Hay diferentes factores que uno tiene que tener en mente y lo he experimentado con este proyecto. Sigo teniendo mis privilegios y el que tenga privilegios no quiere decir que no tengo otras dinámicas de opresión. He tenido retos de salud mental y todo lo demás. Pero, de nuevo, he tenido el privilegio de tener una buena red de apoyo, acceso a servicios de salud mental. No hay un estigma atado a mí cuando busco servicios de salud mental. ¿Me entiendes? Como que tengo mis retos y tengo mis privilegios. Y me toca no tener una vida perfecta, pero reconocer cómo uno puede ayudar. ¿Me entiendes? Eh, Está fuerte, Y la honestamente. importancia de reconocer. Claro, sí. También, porque hay mujeres que tienen privilegios de alguna forma y tienen una serie de problemas de otras. Como que yo creo que muchas personas comparten lo que son privilegios y dinámica opresiva, pero hablamos de privilegio y hay mucha gente ingenua que lo ve como algo absoluto. Ah, pero es que los hombres también sufren. Sí, no estamos diciendo que no sufran. Claro. ¿Me entiendes? Es un revuelo, en verdad, y la gente está loca en internet. Sí. Pero nada, ¿cómo tú piensas que podríamos encaminarnos a trabajar con esto de una forma nueva y que tome en consideración las cosas que hemos discutido en el episodio? Como que, ¿qué tú le ves en un futuro positivo para esto? Pues para trabajar la categoría diagnóstica de una manera más acertada, consciente y empática con la diversidad humana, yo pienso que es muy importante redirigir esos criterios diagnósticos para que abarquen realmente el asunto de la disforia y no sean una descripción de lo que es ser una persona de experiencia trans. Me parece que eso es lo más fundamental. Y vuelvo y reitero, Ujú, sí, ellos han cambiado cosas. Yo me senté hace poco a comparar el DSM-5TR y el DSM-5 que, 2013 versus 2002, y hay unos cambios, pero los cambios son introductorios, no son en ujú, la categoría diagnóstica como tal. Básicamente ellos cambiaron la introducción, pero necesitan seguir cambiándola. Ellos utilizaron mucho la distinción de lo que es sexo versus género, que ujú, no está mal, eso está bien, pero al final del día también hay que cogerlo con pinzas porque hay teóricos y teóricas, está Judith Butler que lleva planteando que aunque se trata de hacer una distinción entre sexo y género, al final del día es lo mismo, porque influye uno sobre el otro y tú no puedes hablar de sexo sin las construcciones del género y tú no puedes hablar de las construcciones del género sin las construcciones del sexo. Así que al final del día, ujú. obviamente, según lo que estés hablando, pues sí es bueno hacer la distinción, pero por lo menos en este caso, aunque se hace la distinción, obviamente, para hablar de lo que se asigna al nacer versus lo que pues se experimenta, es importante, pero también importante hacer quizás una nota al calce de que, mira, o sea, eso también se plantea. No sé, me parece eso importante. Además de eso, yo diría que prestar más atención al lenguaje. Eso es algo que yo siempre he dicho, que el lenguaje construye realidades. Y pues obviamente, si tú te pones a hablar de el otro sexo en un manual de diagnóstico estadístico, ¿qué tú estás diciéndome con eso? Eso tiene implicaciones reduccionistas y violentas. Me estás diciendo que hay dos sexos. Entonces, ¿y la persona no binaria? ¿Qué estás diciendo? Eso también hay que arreglarlo, además de como que considerar, ¿verdad? La propia experiencia de personas trans con disforia de género, ¿qué tienen que decir al respecto? ¿Qué opinan? ¿Qué han vivido? Y por eso te decía ahorita que quizás yo no puedo hablar de la experiencia de una persona trans, porque yo soy una persona cis, yo soy una mujer cis. Y al igual que no puedo hablar de muchas otras cosas, yo soy una mujer blanca, yo no puedo hablar de racismo. O sea, hay unos temas que a mí no me competen. Pero por lo menos desde la academia sí me compete que soy estudiante de psicología clínica. Así que yo sí puedo decir que yo como estudiante de psicología clínica, que soy una estudiante cis, pues que no me pregunten a mí, que le pregunten a la comunidad y vean qué funciona para ellos. Y además, Ujú. pues dejar de trabajar la disforia de género como un problema que está en el individuo, digo, en el sujeto, no me gusta individuo. No sé si lo dije, pero no me gusta. Yo pienso que estamos Sí. sujetos. Aquí nadie es individual de nada. Pero Claro. como que no, el problema no está en esa persona. El problema, obviamente, hay una disforia y está
súper mega brutal de difícil y es bien válido porque, ajá, hay una sociedad que te está violentando, pero al final del día el problema no es tu culpa, el problema es de cómo está organizado el mundo. Y creo que hacer énfasis o por lo menos tenerlo presente es bien importante. Claro, claro. Sí, o sea, estos son competencias culturales en la práctica clínica. No es meramente te sabes la Ujú, teoría de hace 50 años. Es que, ¿qué está pasando ahora en la actualidad? Porque yo pienso que a donde último llegan los sucesos sociales, culturales, contemporáneos, es a la academia. O sea, la academia se obsesiona con ser lo más empírico, lo más evidence-based, lo más esto y lo otro. Bueno, acorde también a un sistema específico que es el de Estados Unidos, por la APA. Porque si no, no tenemos la acreditación y ahí se nos chava el internado y la profesión y todo lo demás. ¿Me entiendes? Que es como que, aparte de eso, ¿qué está pasando? Porque los psicólogos no son psicólogos nada más de que te dicen, pues respira, relajación muscular progresiva y vamos a hacer una deconstrucción cognitiva. No, no, o sea, hay que estar consciente de hechos sociales, hay que interactuar en la comunidad. No puedes mantenerte en la burbuja de tu práctica privada o lo que sea, porque no es genuino, no es ujú, genuino y no conectas con la realidad multifacética de lo que es la experiencia humana. Y pues si estás estudiando la conducta humana, claro. vamos, hay que estar bien in touch con esos factores ambientales. Pero nada, entonces, para Ujú. finalizar, que me ha encantado la conversación, honestamente, lo último, ¿qué le dirías a estas personas que no están pasando por una experiencia de disforia de género para que puedan desarrollar más empatía hacia las personas que sí están pasando por, si acaso, una reafirmación de género o algún proceso de la experiencia queer? Como claro, aparte de escuchar el episodio entero, pero ¿qué dirías? Pues, aparte de escuchar el episodio, pues educarse en términos generales, leer, Ujú, pues Google es gratis, como que googlear información y no esperar a que te lo expliquen, ¿me entiendes? ujú, No esperar a que venga una persona queer o una persona de la comunidad para que tú le digas, ay, ¿cómo es esto? Porque eso también, tú no vas a poner a la gente a trabajar de gratis, como que, y además tú no sabes ujú. cuán difícil puede ser para esa persona hablar del tema. Así que yo siempre digo como que leer y educarse, y vamos, no tiene que ser literatura académica, o sea, academia para ciertos espacios, pero no todo el mundo le es accesible un paper de una revista académica ni una investigación. O sea, está bien si te quieres leer una columna de un blog, eso funciona, eso está bien, compártela. La educación popular también es importante para esas personas que quizás no tienen el acceso. Y obviamente digo esto, pero lo digo también, volvemos a caer en los privilegios, porque pues para mí es fácil decir como que, lee, pero pues no todo el mundo sabe leer, no todo el mundo se le hace difícil leer. Nosotros estamos en psicología, hay personas que tienen problemas de aprendizaje, que se les dificulta. Obviamente es un consejo bien privilegiado. Y me gustaría poder decirte algo más así como que súper inclusivo para todo el mundo. Creo que las conversaciones en general son importantes. Explicar de vez en cuando, como que si ves que una persona como que hace un comentario, pues si tienes el chance y la energía, pues mira, explícale brevemente. Y sobre todo también si estás como que en constante contacto con la comunidad y eres profesional de la salud, ya sea psicólogo, psiquiatra, médico, lo que sea, infórmate y atrévete a cuestionar y a no quedarte con una sola versión porque si no cuestionamos no estamos haciendo nada realmente. Claro, si no se cuestiona, no es ciencia. Eh, pero nada, me ha encantado. Mil gracias por ese último consejo y también la capacidad, bueno, la competencia cultural que claramente tienes para reconocer la diversidad y complejidad de hablar de este tipo de temas desde tu propio privilegio, pero también desde tu experiencia académica. Eh, ha sido una excelente conversación y ojalá inspire a algunas personas a tomar estas conversaciones con personas que conozcan. Hay muchas veces que uno, por no saber cómo dialogar o algo así, o tener miedo de que, pues si le digo los pronombres mal o algo, pues se van a molestar o algo, Ujú, pero hay una clara distinción en cuando hay hostilidad detrás de las intenciones y cuando hay un interés genuino en aprender, que también no te exime de meter la pata, tampoco es que es que no sé, pues tampoco, exacto. Pero, como quiera, hay que abrirse a esas conversaciones. Pero también salir de los arquetipos peligrosos que se hacen de este tipo de comunidades marginalizadas, como lo hemos sufrido nosotros cuando viajamos a ujú. Estados Unidos.
y para cualquier persona, porque hay personas que nosotros consideramos blancas aquí, que en Estados Unidos son minoría y experimentan un tipo de hostilidad racial, ¿me entiendes? Como que la raza, algo también subjetivo. Nada, son tangentes de esto de cómo se da el discrimen. Eh, pero nada, Angélica, mil gracias por unirte al podcast hoy. Eh, para también decirlo al final también, bueno, lo mismo de siempre, este podcast no sustituye servicios de terapia, si usted entiende que tiene alguna necesidad de recibir servicios de salud mental, por favor, comuníquese con un profesional, pueden ver los recursos que tenemos disponibles en la página o comunicarse con su plan médico de tenerlo para ver qué tipo de recursos tiene. También, como siempre, la línea 988, la línea Paz, usualmente es para casos de emergencias emocionales, pero puede servir para conseguir recursos de bajo recursos o algo por el estilo. De bajo costo, mejor dicho, disculpa. Entonces, Angélica, tienes la página, La Puerta Violeta, de contenido feminista, girando en torno a temas de sexualidad y salud mental. ¿Algo más que quieras decir antes de que nos vayamos? Pues no, que muchas gracias por la invitación, que espero que les haya gustado el podcast. A mí me encanta hablar y me encantan estas conversaciones, así que lo disfruté mucho, mucho. Me alegro, me alegro. Nada, y ojalá se repita. Todavía no he repetido ningún guest, pero estamos pendientes. Ya pasó un año, ya puedo repetir sin problema. Así que nada, mil gracias por eso y gracias a quienes están escuchando. Viste, no a todos los que están escuchando, a las personas que están escuchando, inclusive, por unirse otra semana más. Nos vemos, mil gracias.